Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. Hola amigos, ¿cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, palpitando lo que son las elecciones y todo lo que es la campaña electoral. En este caso, el domingo pasado se dieron las circunstancias de un sorpresivo triunfo de Juntos por el Cambio, Marcelo Rego, en la provincia de San Juan, con algunas interpretaciones, varias interpretaciones políticas, sin duda, un hecho creo que el más importante, porque en La Rioja ganó Gerardo Morales, compañero ahora de Fórmula, Gerardo Morales, digamos, el representante de Gerardo Morales, y en Jujuy, perdón, y ahora es compañero de Fórmula de Horacio Rodríguez Larreta. Pero la victoria en San Juan tuvo dos elementos. Uno, para interpretar hoy, ¿no? El tema de lo que son las PASO. Si esto realmente beneficia como elemento ordenador para dividir, para complementar lo que es la unidad de un frente que se presenta en una elección. Se agregó en San Juan la ley de lemas, un elemento que se dividen en distintos lemas los competidores y después van a la competencia pensando en que después se van a unir y votar al candidato ganador, y esto no es así. Esto de las PASO y de los lemas generan divisiones y es lo que pasó en San Juan. Pero fue un hecho importante el triunfo de Marcelo Rego, como fue un desastre el rol de los dos candidatos de la Unión por la Patria, en este caso de Jorge Uñac, el hermano de Sergio Uñac, el gobernador actual de San Juan, y en este caso José Luis Gioja, que fueron a estos dos sublemas. Fue sorpresivo porque hace muy poco tiempo, digamos que en el caso de estos resultados, Orrego obtuvo el 51% de los votos y los sublemas, como dijimos, fueron de José Luis Gioja y Rubén Uñac. El hermano del gobernador quedó en tercer lugar, votó el 68% del padrón, cuando ya había en un mes y medio atrás habían votado más del 74%. Hubo una merma en la votación y esto se produjo porque, cuando se divide y sobre todo en sublemas, el resultado no necesariamente es el mismo. Sergio Uñac tuvo que apelar a la presencia de su hermano para reemplazar el fallo de la Corte. ¿Se acuerdan que en Tucumán no tuvo efecto, porque en Tucumán Mansur lo reemplazó también por un pariente y en Tucumán ganó igual el peronismo, pero en San Juan se ventilaron todos los trapitos al sol? Entonces, ahí en la suma no consiguieron el mismo factor, el mismo resultado, hubo menos votos, menos votantes, y ahora se compromete inclusive el desempeño de la próxima elección a senador que va a presentar en septiembre la fórmula del peronismo con Sergio Uñac, con Jorge Uñac, el hermano, que salió tercero en estas internas y que seguramente no va a ganar, sino que en esas PASO seguramente va a volver a ganar Gioja como candidato, o el hombre que presente Gioja como candidato a senador. Dos aspectos quiero recalcar. Uno, si el fallo de la Corte incidió, por supuesto que enseguida el peronismo salió a decir que el fallo de la Corte incidió y logró su cometido. Es verdad que es antojadizo, ya lo dijimos en este programa, el fallo de la Corte no puede dar 5 días antes de una elección, comprobar que el intento de reelección de Sergio Uñac no era válido y era anticonstitucional. Lo hubiese hecho 2 meses atrás para permitir reconfirmar la lista
y lo hizo 5 días antes con una importante capacidad de daño. Pero la inoperancia de aplicar una ley de lemas con dos candidatos del peronismo que están muy enfrentados entre sí, resultaron muy fuertes. Y esto mismo puede ocurrir, lo llevo en el análisis político que nosotros debemos hacer una vez por semana, y no solamente aferrarnos a un resultado y a una noticia, sino elaborar nuestro pensamiento para que ustedes lo entiendan. Esto puede también traer un correlato muy fuerte en las candidaturas de Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, porque son dos sectores que se están enfrentando mucho. Después vamos a decir todas las cosas que pasaron en esta última semana de declaraciones de Patricia Bullrich y que Rodríguez Larreta le salió a responder. Él dijo que con mucho respeto, es su estilo, hacerlo con respeto, pero de todas maneras Patricia Bullrich fue con todo y quedó pagando en muchas cosas, como en el tema de mentir con las universidades, que la mitad de las universidades nacionales, la mitad son extranjeros, y que después no fue cierto, que echarle la culpa a Larreta en la capital federal por la falta de seguridad y el tema de las movilizaciones sociales, cuando Larreta dijo que de ninguna manera su intención es reprimir. Es decir, esto no puede llevar a un arma de doble filo, y este es el tema que yo quiero analizar. ¿Convienen las PASO en este sentido cuando una fórmula o cuando distintos sublemas o distintos candidatos están de un mismo partido están muy enfrentados, o termina jugándoles en contra? Bueno, esto es lo que vamos a analizar en un momento. Y bueno, y esta especulación respecto a cómo les puede ir a Juntos por el Cambio a nivel presidencial, más otros temas que tenemos en el desarrollo de este programa. Ya volvemos. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Creo que quedó bien establecido el tema respecto de las PASO. Las PASO en su momento habían sido muy cuestionadas. Eran un elemento ordenador y democratizador, digamos así, de una elección. Yo me acuerdo que en ese momento, en el momento en que Néstor Kirchner en el 2003 asumió como presidente y después se votaron las PASO, en realidad el elemento político, que no invalida ningún tipo de actitud, sino que es una decisión política, no es ilegal, en realidad fue políticamente muy bien visto por Kirchner porque ordenaba, digamos así, ante las divisiones muy fuertes, precisamente le daba posibilidad a esas divisiones de marcar un rumbo, y el que ganaba tenía que el que ganaba gobernaba o asumía, y el que perdía se asomaba con una derrota, tenía que admitir su derrota y unirse. No le quedaba más remedio. Se hacía entre fuertes divisiones entre los sectores internos, y eso lo canalizaba. Esta vez, en algunos casos, parece que no es así. En San Juan, tanto Sergio Uñac llegó a ser vicegobernador de José Luis Gioja, y también estuvo Jorge Uñac, quien después fue candidato por la imposibilidad que dio a la Corte de votar que fuera candidato al gobernador, Esto ocurrió y bueno, hubo una división muy eterna de liderazgos, y esto terminó convirtiendo para mí San Juan en una división estruendosa del peronismo que le permitió legítimamente, ¿no? Orrego, el ganador de Juntos por el Cambio, no tiene por qué sentirse culpable de la situación que vivió el peronismo. Le ganó muy bien, pero dividió mucho los votos. Entonces, bueno, un poquito este tema y algunas otras cuestiones que estuvimos hablando, y qué mejor que analizarlo en este caso
con tenemos en línea a la consultora Analía del Franco, por supuesto, Analía del Franco Consultores, que está en línea. ¿Cómo te va, Analía? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Muy dicen? bien, Analía. Empecé el programa porque me llamó mucho la atención y me preguntaba, después de la derrota del peronismo en San Juan y de toda esta división, más la aplicación de la ley de lemas por primera vez allí, si el elemento PASO, el elemento interno de las PASO, vos crees que en internas muy convulsionadas y de mucha rivalidad es beneficioso en el término de la definición por la cual fue votada en su momento como ordenador y como democratizador de las internas, o es realmente un arma de doble filo que puede llevar a una derrota a alguno de los que participa? No necesariamente, digamos, como que depende del momento, la situación y el espacio. Por ejemplo, el año pasado el 2021 a Juntos por el Cambio le benefició, porque, digamos, tenía varios candidatos en pasos, sacó un caudal importante porque tenía varias bocas de entrada, y bueno, y finalmente lo terminó beneficiando porque lo puso en un lugar como victorioso. Claro. Como que es como, digamos, que quizás es como una prueba más, ¿no? Claro. Es una prueba más que si estás bien posicionado, bueno, te puede salir bien. Claro, Pero, seguro no. Por supuesto que además como elemento vos no lo criticás como elemento a las PASO, sino también tiene que ver con la actitud que toman y la actitud que toman los elementos, los dirigentes que compiten en esa interna, porque me pregunto que en San Juan, de ser el gobernador, el hermano del gobernador Uñac, va a terminar muy posiblemente en las PASO que se realicen en algunas semanas, puede llegar a salir tercero y puede ganar Gioja. Y una cosa que también me pregunto era si como Patricia Bullrich a nivel presidencial está tomando tanta temperatura su campaña y directamente se está enfrentando mucho en estos últimos días con el tema de las universidades, con el tema de la seguridad en las calles, con el tema de las movilizaciones, es muy fuerte, saca un poco los pies del plato. Si la gente o los votantes de Rodríguez Larreta después, a través de esas pasos, la pueden llegar a votar o no. ¿Cómo lo ves vos? Sí, claro, efectivamente. Bueno, el corazón, digamos, depende también cuánto saque, ¿no? Realmente hoy ella está bastante acomodada en esa interna, ¿no? Está bien. Bien. ¿La ves mejor que a Larreta? Sí. Mira. Sí, claro. Entonces, bueno, depende del caudal que saque la PASO. Por eso es como que también a los contrincantes lo que es importante es ganar la PASO con alto caudal de votos, porque es un efecto de demostración. Sacar muchos votos en la PASO se impone una demostración. Ha habido casos de dirigentes que sacaron regularmente en la PASO, aunque no hayan perdido, igual, digamos, el efecto de demostración que hacen a la gente, dice, uy, pero no era que iba a caso Massa ya ni me acuerdo qué año, en el 2015, ¿no? Sí, 2015. No, en el 2019, sí, en el 2015. Pero como no iba a sacar un montón de votos, de caudal electoral, y ahora sacó menos, bueno, y eso perjudica para la general. Entonces, la fidelidad del que vota por el espacio, el que te dice, voy a votar a Juntos, volviendo al caso de Bullrich, sí. y voy a votar a Juntos, te lo dice por partido, ese en general tiende a quedarse, porque es un voto más ideológico. Podría llegar a perderse el voto que, ahora volviendo actualmente, que diga, bueno, no, yo no quiero votar a una persona tan fuerte, prefiero a alguien moderado, lo vota Larreta, pero después gana Bullrich, y entonces podría ser que entonces en ese caso pase a votarlo a Massa. Claro, pero este es el tema. Me parece que con el tema de que se puede dividir el voto, o hay cierta semejanza, estamos especulando, por supuesto, entre Massa y Rodríguez Larreta en el votante,
Patricia Bullrich esté buscando también el voto más fuerte, el voto también del desahuciado, aparentemente el voto medio desahuciado de Milei, que ha bajado mucho aparentemente en sus posibilidades. Y en el caso de que ganara Rodríguez Larreta, yo me pregunto si los votantes de Bullrich van a querer el voto de Larreta o van a ir a Massa, no sé, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y bueno, por eso, si gana Bullrich, por eso decimos que quizás puede moverse, derivarse, pero bueno, también nos estamos dejando afuera las campañas, porque después hay otra campaña y bueno, habrá que ver qué se hace en ese momento y qué conviene. Por eso es difícil especular con hipótesis hacia octubre, porque, ¿no? Digamos, Sí. una vez que pasa agosto, hay que hacer otra campaña. Hasta ahora, ¿cómo ves del panorama de las votaciones y de las elecciones que hubo en el interior? ¿Vos ves que cómo se están desarrollando? ¿Hay alguna pereza en el sentido, dentro del peronismo, en el sentido de subestimó alguno de los votos pensando que ganaba cómodo y finalmente en algunas provincias no ocurrió o no ganó por tanto? Y a su vez, Juntos por el Cambio tiene como medio adentro la elección en Santa Fe y sin embargo hay mucho enfrentamiento entre Lozada y el candidato de Rodríguez Larreta, a quien acusó poco menos que de narcotraficante. ¿Cómo ves? ¿Un nivel de subestimación, de certeza de antemano o lo ves de otra manera? No, sí, yo creo que mucha atención, especialmente se ve Juntos por el Cambio en los candidatos. Hay mucha confrontación interna que hace perder el objetivo de la general, digamos, del adversario que tienen del otro lado de su espacio. Sí, Y hay sí. mucha tensión, ya se lo ve inclusive entre Patricia y Horacio, ¿no? Entonces eso sí que absolutamente sí, eso como que perjudica, efectivamente perjudica, especialmente perjudica para captar nuevos Claro. electores que no son los de su espacio. Por ejemplo, Milei, ¿vos ves que el voto de Milei se va a despedazar, digamos, y ahí va a tener que ir ese votante a otro lado? Porque las elecciones en el interior marcaron muy poca adhesión a Milei, ¿no? Aunque es un fenómeno, claro, personal. Vamos a ver cómo va en la presidencial, pero ¿cómo lo ves vos? No, yo creo que él, la campaña es él, por eso a mí no es asombroso que no haya salido bien en las provinciales, porque no tiene a nadie que como se dice habitualmente, le labure el lugar, el Sí, territorio, claro, ¿no? claro. Sí. Es así. Entonces, es como lógico, también la gente no identifica, entonces lo tiene hiperidentificado como el presidencial. Sí. Pero también él estaba medianamente cómodo antes de que se empezaran a ordenar los espacios, digamos, ahora más tradicionales, Juntos o la Unión por la Patria, y estaba como solo. Entonces eso le permitía, bueno, la verdad es que generó un polo digamos, de intención de voto importante. Ahora se está amesetando. Ahora se está amesetando y bueno, ahí está el que sigue, digamos, siempre va a haber un porcentaje de aquellos que no quieren votar lo más tradicional y que además siempre nosotros hemos tenido terceros partidos de 17, 15, 18 puntos, ¿no? Desde la UCD hasta el Frepaso, todo digamos, aquel que nace, medio que nace con eso. Ahora, decime una cosa, Analía, pero vos ves una cosa, digamos, vos que fuiste testigo, no te voy a remontar a la historia porque si no pareciera que hablara. Analía de Franco es una consultora muy joven, quiero decir. Total, claro. Totalmente. Es lo que leí yo. Lo leí. Es lo que leíste y después, sí. Tiempito atrás, agarraste claro. Interpretaste y y empezaste a trabajar de esto. Sí. ¿Se dio alguna vez en el tiempo que tenés de experiencia en esto el hecho de una candidatura como la de Milei donde piensa ganar, a ver, metiéndose en la cabeza de un candidato piensa ganar como Milei, sin importar que después no tenga ni siquiera casi representación en el Congreso? No le importa, lo importante es ganar y después hacer acuerdo? ¿O uno piensa en general no, esperá, tengo que defenderlo esto porque si no, no voy a poder meter ni una ley?
¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve el general un candidato? No Pues, sé, a mí me parece que es hoy por hoy, para él tendría que ser al revés. Él hoy lo único que podría sacar es justamente representación en el Congreso. Porque hay muchos que se lanzan a no ganar, pero a poder sacar, ¿no? claro. Algún votos como para tener representantes en el Congreso. Y Milei está en esa situación. No sé si es lo que él quiere, ojo, ¿no? Me No, parece, pero, claro, claro, te pero entiendo. él está en esa situación. Pero está en esa situación porque no en las elecciones que estamos viendo, está bien, por Sí, supuesto, pero algunas son te paso, pregunto, todavía no son generales, pero en Córdoba, por ejemplo, fue muy mal, digamos, pero hoy saca muy 16, pocos votos, ¿eh? sí, pero hoy 16, 17 puntos tiene. Está bien, está bien, está bien, está bien, te puedo decir que, Sí, 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 porque la gente lo vota a él. claro, claro, La claro, gente lo vota a él, absolutamente. sigue siendo un voto Sí, así. sí, la gente lo vota a él. Después no sé si, no vemos si lo puedo poder lograr, si los que lo van, si los que quieren votarlo, pues es gente que va a votar o no, porque a lo mejor es la gente más resistente que no va a votar. Si después te empiezan las cuestiones de minucias del día de la elección, si tiene la boleta, bueno, esas cosas. En fin, son muchos, que tampoco te va a dar vuelta una elección, pero hoy ese número 15 puntos lo tiene. Decime una cosa, ¿y cómo ves esta nueva configuración de Unión por la Patria que meses atrás, o no tanto tiempo tampoco atrás, se mostraba como una disperso, sin hablar Cristina, con Guado de Pedro siendo con poca experiencia, esto con Massa ahí jugando en el medio, y ahora parece haberse transformado, independientemente de sus posibilidades electorales, quiero decir, pero como casi ejemplar en el sentido de tiene un candidato, lograron el consenso, van a una interna contra Grabois que no es preocupante para Massa en el principio. Digamos, ¿cómo se produjo, a vos te parece, o por qué se produjo esa transformación? ¿Cómo es que he dicho que el horror junta con cosas? No, ahí que no me sale cómo es, pero este tema de, Ah, no sé, el como que espanto, los une el claro, espanto. claro, claro. Creo que el espanto fue muy útil en este momento. Sí, sí, sí. Y bueno, y además, bueno, porque me parece que yo entiendo que primó como una muñeca, digamos, política, electoral. Bueno, el gesto está. Vamos a ver si se puede conseguir consolidando y si es creíble para la gente, etcétera, etcétera. Pero creo que fue una movida, una estrategia electoral importante y necesaria. ¿A vos te parece que también es un hecho, no sé si se remonta a otras situaciones iguales, pero que el candidato o el precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, sea a su vez, algunos lo critican por eso, el candidato, el ministro de Economía, justo el arma más complicada del gobierno actual, y sin embargo siga siendo ministro de Economía y precandidato presidencial? ¿Lo complica o lo beneficia? Y en general uno así teóricamente, uno puede decir lo complica porque le deja muchos flancos, no sé si complicar, le deja muchos Sí, flancos, pero también si es que medianamente, bueno, se logran algunas cuestiones, especialmente con lo que tiene que ver con el Fondo Monetario, también le muestra como logros. Bueno, si se puede mostrar como logros lo del Fondo Monetario, pero sí, bueno, claro. como situaciones, ¿no? Digamos, que resuelve. Es realmente muy heterodoxo, realmente no, se ha visto, no sé si no se ha visto, pero en una situación que se supone muy crítica, porque ha visto el ministro de Economía del mundo y qué sé yo, que han sido candidatos a presidente, Claro. pero bueno, en una situación como más pero menos sin Y inflación, no claro. digamos eso, porque ponerle que hay crecimiento, pero hay mucha inflación. Entonces, bueno, en esta situación uno puede parecer como muy insólito, y bueno, tiene sus riesgos, tiene sus costos, y sí, efectivamente es más complicado, es muy riesgoso. Sí, bueno, alguna fuente oficial hace poquito me decía, ¿y qué querés? ¿Que se vaya del Ministerio de Economía? Si llegamos a hacer un movimiento así y ponemos a otro, la debacle No, sería total, ¿no? Este es otro no, problema. no, al contrario, yo creo que la oportunidad está en quedarse. El asunto es que pueda manejarlo Claro, bien. No, no, ya claro. no. Sí, sí, sí. Quedarse pero arreglar las cosas, claro, Y sí. claro. Y respecto del otro voto, vos decís que la ves mejor.
digamos, la estrategia de Patricia Bullrich de ser muy concreta, muy extrema respecto a otras consideraciones, a actitudes de gobierno que quiere volver a hacer, ¿la beneficia, digamos así, frente a la moderación de Larreta o no? Sí, la beneficia. La sí. beneficia. Sí. Más que la beneficia, la gente apuesta un poquito más a eso, sobre todo en el interior del país. Ella, digamos, claro. Larreta es como, bueno, ahora hay que ver, porque bueno, está Morales, y bueno, si Morales no ha tenido un traspiés, pero digamos, hay alguien del interior y él está haciendo una apertura, puede ser que modifique, pero por ahora lo que prima es el estilo de Patricia. Eso tiene que ver con la bronca, exclusivamente, no con esperar. Se habló mucho de que ahora tiene que haber programas y escuchar. ¿Te parece que la gente quiere un programa o de golpe se sigue manejando con sensaciones, según tus averiguaciones? No, la emoción siempre está primero, pero Mira. siempre. Bueno, como empezamos la entrevista hablando de las PASO. Vos a las PASO no le echás la culpa, digamos. Tiene que ver es una estrategia que te puede beneficiar o no según la manera que lo desarrolles y después cómo aceptes el voto del rival, digamos, de tu Sí, compañero, pero de frente, ¿no? ¿O claro. no? Bueno, es que ya uno no puede decir son peores o mejores. Digamos, muy probablemente tuvo mucho rechazo cuando se instalaron las PASO. Claro, por eso. Muchísimo, porque bueno, es un elemento más complicado, siempre es un paso más, es una estrategia más, porque ya después hay que hacer otra estrategia, ¿no? Sí, complica un poco, ¿no? Complica, pero digamos, como que sí, complica o pone más pasos más pasos, valga la redundancia, Sí, claro, te más entiendo. etapas, sí, Más más etapas. etapas, sí. Más etapas. Pero bueno, así como están las cosas, lo importante es salir muy bien de las PASO, no decir, bueno, no me importa esto y después me van a votar. No. Tomarla como la definitiva. Analía, ¿alguna cosita que quieras acotar? No. Nada, todo muy bien. Vos Todo seguís muy la bien. vida. La vida nos trata bien. Tratemos de, qué sé yo, seguir Claro, adelante. sí, Hay muchos elementos electorales novedosos en esto, ¿eh? La Sí. aparición de tipos como Milei, que no tienen problema, pero que no sabés si puede ganar sin nada. En los cambios en el gobierno, en el oficialismo, las figuras. Hay muchos. Para mí es una etapa muy valiosa desde el punto de vista político. Claro, estamos mal, pero me pareció muy hay cool. son muchos cambios. Bueno, porque medio como que cambia la sociedad y cambia todo. Digo, es la base, ¿no? El cambio en general, la de actitud, Sí, la relación de la gente con la política. totalmente. Es así, tiene sus consecuencias. Analía, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dispensaste. Para mí es un placer haberte entrevistado. Muchas gracias. Igualmente, que tengan buenas tardes. Gracias, Analía del Franco, de Analía Franco Consultores. Estuvo en Trabajadores y Empresarios. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes.
Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauger. Capítulo 13. Rebelión en Francia. Al momento de hacer esta columna ya llevan más de 7 días de protesta en el país francés en medio de disturbios generalizados que han dado como resultado unos números escalofriantes. Estamos hablando de más de 5.000 autos incendiados, más de 200 comercios saqueados, 300 sucursales bancarias vandalizadas, 79 comisarías también prendidas fuego, 3.500 detenidos, muchos de ellos jóvenes sin antecedentes, 800 policías heridos. Realmente una situación, un polvorín. Ahora, ¿qué encendió la mecha esta vez? Fue el asesinato el 27 de junio de un adolescente de origen norafricano en un control policial. Ahora, ¿por qué digo esta vez? Porque en 2005 ocurrió algo muy similar y hechos de mayor o menor escala han sido recurrentes en la actualidad francesa. Por eso, por esto de que digo que son recurrentes, me atrevo a decir de que no necesariamente hay un trasfondo político partidario en esta problemática, sino un problema sociocultural. Justamente, y no es político partidario porque tampoco enarbolan una bandera, un reclamo, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, uno podría decir, bueno, detrás de estos reclamos, detrás de esto hay un reclamo contra la violencia policial o contra el racismo, ¿no? Según datos, por ejemplo, desde el año 1977 hay 19 asesinatos por año de la policía francesa en casos relacionados con un perfil racista. Y podríamos perfilarlo también con el caso de Black Lives Matter, con el caso de las vidas negras importan, este movimiento que se generó hace unos años en Estados Unidos. Pero yo me atrevería a decir que no es necesariamente así, a pesar de que el racismo tiene un elemento importante en esta problemática, porque en principio creo que tenemos que contextualizar, ¿no? Francia viene de hace semanas atrás unos disturbios y unas movilizaciones muy importantes porque justamente se reformaron las pensiones y ahora todos los trabajadores franceses tienen que trabajar 2 años más para jubilarse, pasaron de los 62 años a los 64. Y quien sigue las noticias recordará los famosos chalecos amarillos que desde el tema de la pandemia han estado en la calle ocupado ese espacio público, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una cultura francesa y una circunstancia, un contexto francés en el que la toma del espacio público, la protesta social es muy importante y donde justamente no se canaliza esa violencia, esa falta de futuro. No hay perspectivas políticas, económicas, sociales, culturales que Francia pueda aportarle a una gran cantidad de jóvenes, de trabajadores que así lo reclaman. Por eso digo que el racismo forma una parte importante, pero que no es efectivamente el hecho concreto, sino que es más que nada un problema estructural, una falta de perspectiva, porque, por ejemplo, hace años los padres, abuelos o abuelos de estos jóvenes que llegaron a Francia para realizar tareas de mano de obra que no querían realizar los franceses,
que Francia necesita justamente por un tema económico, además por un tema de natalidad, necesita de la inmigración, pero son esos nietos y estos hijos y esos jóvenes y esos franceses también blancos y cristianos que cada vez ven que su calidad de vida se va desmejorando. Ahora tienen que trabajar más, cada vez la clase política se empieza a, digamos, desconectar de las necesidades reales de la gente. Tenemos el tema de la inflación que en Francia y en Europa en general impacta mucho. Entonces creo que se han juntado en este caso una multiplicidad de factores que hacen que justamente el desencanto y la frustración se manifieste de esta manera. Por supuesto que el gobierno no ayuda tampoco demasiado con esta situación, más allá del tema punitivo, y digamos acusa que las redes sociales son muy importantes en la propagación de estos problemas, de que va a cerrar las redes sociales para que esto no se propague, como digo, y no apunta justamente a solucionar problemas concretos que genera esto. Pero bueno, seguramente estos disturbios amainen, pero bueno, va a seguir estando ese descontento debajo de la alfombra. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Claro que tuvimos la suerte de hablar con Analía de Franco, con las cuales analicé el tema de la conveniencia o no de las PASO, ¿no? Es volver a revolver estas cuestiones, pero la verdad que en algunos lugares es como que la confusión genera y la división no se termina eliminando por más que haya PASO. Y también la columna de Leandro, ¿no? De Leandro Laugey respecto del convulsionado Francia y de las reivindicaciones de los extranjeros, que son franceses, por otra parte, más que extranjeros. Y tenemos en línea con otro aspecto importante a Gustavo López, presidente del partido Forja y vicepresidente del ENACON, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Gustavo? Qué gusto. Luis Laugey, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte. Pero un gusto, verdaderamente. Sí, para mí también, por supuesto. Te tengo mucho aprecio, lo sabes. La verdad que da gusto, me gustaría, bueno, capaz que después te lo pregunto, pero digo, me gustaría mucho hablar de la realidad política y lo voy a hacer creo que en otra ocasión, porque en este caso te convoco por una cosa muy específica que movilizó bastante, que tiene que ver con este lunes pasado se cumplieron los 90 años del fallecimiento de nada menos que de don Hipólito Yrigoyen, un tema que parece circunscripto a los radicales, pero sin embargo toma una envergadura por lo que significó Hipólito Yrigoyen. Y vos como presidente del partido Forja, nada menos que esa fuerza de orientación radical de jóvenes argentinos que era Forja, en el 35 hicieron mucho y militaron mucho a Hipólito Yrigoyen, pero bueno, un hombre, un prohombre abandonado que murió en la miseria y que hizo tanto por la Argentina, ¿no? ¿Qué es para vos Hipólito Yrigoyen? A ver, bueno, vos lo has descrito muy bien, un hombre que hizo tanto que murió en la miseria. Digo, invirtió su fortuna personal en la transformación política de la Argentina, encabezando dos revoluciones, la de 1893 y la de 1905, siendo el primer presidente electo por el voto popular en la Argentina, produciendo transformaciones que para la época eran muy importantes, y se lo acusó de todo lo que se lo podía acusar. A ver, Yrigoyen fue el personaje político más importante de finales del siglo XIX hasta la aparición de Perón. Claro, no solo dio lugar al surgimiento del primer partido político
moderno de la Argentina, que es el radicalismo. 132 años va a cumplir el radicalismo, sino que además de esas entrañas nace Forja, que es el puente de plata, el puente comunicacional y generacional entre el radicalismo irigoyenista y el primer peronismo. Digo, Claro. Jaureche, Homero Mansi, Delle Piane, después No, no. Scalabrini Ortiz, todos ellos, fundadores de Forja, terminan siendo el insumo básico ideológico de ese primer peronismo con los cuadernos de Forja. Digo, pensar que Forja solo duró 10 años, eran irigoyenistas que todo ese material del nacionalismo popular, de mirar a la Argentina desde una mirada latinoamericanista y no de una mirada europea, sirvió para la fundación de ese peronismo. Las cuestiones del petróleo, las cuestiones del ferrocarril, las cuestiones del Estado. Bueno, Irigoyen es una persona que lo describe muy bien Galasso en su libro Don Hipólito, cuando en el 2016 se cumplieron 100 años del primer triunfo electoral de Irigoyen, 2 veces presidente, la segunda vez con más del 60% de los votos, solo superado por Perón en su tercera presidencia, que sacó más del 61% de los votos. Digo, eran personalidades que ocupaban todo el espacio político. Irigoyen, cuando fallece, hay que recordar, Irigoyen llega a la segunda presidencia ya grande, 76 años para 1928, que no son los 76 años de ahora. Sí, por supuesto, él gobernó desde el 16 al 22 y después del 28 hasta que vino el golpe militar de 1930, ¿no? Claro, y empieza la década infame, por supuesto, exacto, ¿no? Primer golpe militar de la Argentina moderna. Terrible, a los 78 terrible. años estuvo un año preso en la isla Martín García. No, una locura. Y en el 31, como vuelve a ganar las elecciones al radicalismo, lo vuelven a meter preso. Y cuando lo largan, en el 32, estaba gravemente enfermo. Así que, no, fue un gran líder popular de origen federal. Él venía de una familia dorreguista. Es una persona que es el puente entre el siglo XIX y el siglo XX. Nace en 1852. Pero bueno, es el primero que produce grandes transformaciones nacionalistas populares, por decirlo de alguna manera. La creación de YPF, la nacionalización de los hidrocarburos, la reforma universitaria, la teoría de no injerencia en los asuntos de otros países latinoamericanos. Digo, los pueblos son sagrados por los pueblos y los hombres son sagrados para los hombres. Todo eso es una doctrina muy de la Argentina que exportó al mundo. Así que bueno, se cumplieron 90 años de su fallecimiento que se da en la casa de la hija. Él ya no tenía casa, se la habían destrozado. Tremendo, Él siempre vivió en la misma casa de la calle Brasil. Los diarios de la época decían que se había robado todo, entonces una turba enfurecida le destrozó la casa y obviamente lo único que encontró eran manchas de humedad en las paredes, no otra cosa. Sí. Y cuando salió de la cárcel no tenía dónde vivir, así que se fue a vivir a la casa de la hija y allí murió. Ahora, el pueblo después, en 1933, cuando fallece, el 3 de julio, lleva a su cajón en andas una multitud, nunca vista hasta ese entonces, lleva el féretro al cementerio de la Recoleta donde estaban los héroes de la Revolución del 90. Del 90, del radicalismo, pero además hay un hecho también tremendo, que es la gestión que quiere hacer la hija en el momento del fallecimiento de Irigoyen, en el 1933, que con todo ese pueblo en la calle, porque la gente que no lo debe conocer, pero hubo una movilización de miles de personas que querían llevar la figura de don Hipólito Yrigoyen y velarla en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Exactamente, no lo dejaron, tampoco lo dejaron en lugares públicos, en el Congreso, en ningún lugar, y el pueblo finalmente tomó el ataúd y lo llevó a pulso por Avenida Entre Ríos, por la Avenida Callao, hasta el cementerio de la Recoleta, a pesar de la represión policial y militar de aquel entonces. No, fue el primero, no es el último ni el único, pero fue el que abrió el camino a que los movimientos populares llegaran
por elecciones limpias a ocupar la primera magistratura. Vos dijiste varias veces una cosa que referido a los movimientos populares, es decir, que la gesta de Irigoyen se compadece con el peronismo y se compadece con precisamente las coincidencias con movimientos populares que llegaron después. Exactamente, que agregaron, Luis, que agregaron otros derechos, como por ejemplo los derechos sociales. Ahora, lo que hace Irigoyen, y vuelvo a repetir, Revolución de 1890 que la hace el tío Leandro Alem, 1893 que la hacen juntos, 1905 que la hace él, después decide no participar de las elecciones, siendo el partido de oposición más importante, hasta que logra que se sancione la ley de voto obligatorio, secreto, universal e igual, y a partir de esa primera elección gana las elecciones nacionales. Es decir, toda su lucha fue por instalar definitivamente la democracia. Sí. Luego esa democracia se amplía con el voto femenino, con Eva Perón, y se amplía esa democracia con los conceptos de igualdad de oportunidades a través del derecho del trabajo, la seguridad social. Por eso digo, fue el primero de los dos grandes movimientos populares que tuvo la Argentina y que llegaron al gobierno a partir de toda esa lucha. Digo, las luchas se van acumulando y lo que hoy tenemos se lo debemos a todas esas luchas que arrancaron hace más de 100 años y que conformaron la Argentina actual, ¿no? Una Argentina con 5 premios Nobel de Ciencia, todos salidos de las universidades públicas. Sí, y además una Argentina que si hubiese, si no hubiese habido dictadura y esto hubiese sido con respeto, respetando las figuras populares de la época, no hubiesen sido, no se hubiese ni hubiese sido inimaginado esta grieta entre peronismos y radicalismo, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Es decir, exactamente. Bueno, digo, es algo incomprensible que Perón y Balbín lo entendieron muy bien en 1972. Se abrazaron, el famoso, para los que son muy jóvenes, Perón había alquilado una casa ahí en la calle Gaspar Campos en Vicente López, y entonces Balbín dijo hay que saltar el cerco, porque había una pequeña liustrina que separaba la calle de la casa, y bueno, saltó ese cerco y se dieron la mano porque entendieron que la unidad de ese campo popular era lo que iba a sacar el país adelante. Se llamó la Hora del Pueblo en los 70, fue la multipartidaria en los 80, salvó la democracia cuando fue el intento cara pintada en el 87 con Alfonsín y Cafiero juntos, ni hablar, ¿no? Y uno extraña esa comprensión de la política, se extraña un poco esa comprensión de la política. Gustavo, y a todo esto que tan bien explicás, no quiero bastardear ni simplificar esto, pero transportando la historia, porque esto es lo que tiene también valor y es parte de un juego intenso que uno tiene que analizar. ¿Te parece que la figura de Hipólito Yrigoyen o de Hipólito Yrigoyen trasladada a su figura o sus ideas o de sus seguidores hoy estarían integrando Juntos por el Cambio o no? No, yo creo claramente que no. Tampoco Alfonsín, y Alfonsín lo dijo en su momento, Macri es mi límite. A ver, Irigoyen peleó toda su vida desde un partido popular como era el radicalismo contra lo que en aquel entonces, uno podía llamar la oligarquía, ellos lo llamaban el régimen, es decir, el statu quo. Entonces, no es casualidad que el Procurador General de la Nación de 1930 hizo el dictamen que después avaló la Corte, permitiendo el golpe de Estado, avalando el golpe de Estado. Se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, ese procurador que era el abuelo del actual. Entonces, yo lo que digo es que hay tradiciones políticas. El radicalismo nace contra los conservadores. Después, el peronismo viene a reformular esa misma historia, la famosa contradicción fundamental que la juventud radical tenía en la década del 60 era una continuidad histórica con dos grandes veredas, una conservadora liberal, hoy llamaríamos neoliberal, otra democrática, nacional y popular, donde allí estuvo el radicalismo, donde allí estuvo el peronismo, o está el peronismo, y lo que digo es,
uno no puede confundir esas dos grandes avenidas. De hecho, muchos radicales anti-irigoyenistas son los que compitieron con él en 1928. Los famosos galeritas, Sí, eran radicales conservadores, alvearistas. Así como hay peronistas conservadores, hay radicales conservadores. Sí, sí. Y bueno, hoy la cosa se divide entre neoliberales por un lado y, no sé, productivistas, desarrollistas o nacionales y populares por el otro. La verdad que de andariveles que tiene la política, pero uno extraña desde el punto de vista también de la comunicación y como ciudadano, que hubiese tan poco comunicación, que haya tan poco comunicación entre los partidos populares o que la cosa esté tan mezclada. Sirvo para mencionar nada más que figuras que tienen tanto predicamento aparentemente en la gente como la de Javier Milei, que es un personaje siniestro, ¿no? Es un personaje que destila odio y el odio en esta época de la era digital, perdón la expresión, garpa. El odio garpa, porque hay todo un estudio hecho a través de las redes sociales, que ese odio que, a ver, en la década del 30 del siglo XX era a través de la radio, Claro. o a través de los diarios. Digo, Mussolini o Hitler usaron la misma técnica, pero el único medio que existía en aquel entonces electrónico era la radio. Bueno, hoy son las redes sociales. El odio siempre penetra en momentos de crisis. La pandemia mundial, digo, el COVID como pandemia mundial, fue un momento de crisis, porque es un momento de incertidumbre, es un momento de temores, de no saber qué te va a pasar, de no saber qué pasa, de cómo resolverlo. Y es allí donde los discursos de odio pueden calar mucho más fuerte que en momentos de prosperidad y en momentos de tranquilidad política. Ahora, hay que tener la capacidad, el razonamiento, para darte cuenta que todo tiene un límite y que ese límite lo tienen que poner las grandes tradiciones políticas de la Argentina. Incluso las tradiciones liberales, porque hay tradiciones liberales democráticas en la Argentina, muy democráticas, bueno, que uno puede no coincidir en el modelo económico, pero primero está el modelo institucional, que es la democracia. Gustavo, la verdad que, bueno, te hice hablar mucho, pero la verdad que es un momento muy, muy emotivo y de vocación que queríamos hacer desde Ecomedios con la figura de Hipólito Yrigoyen. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes, al revés, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gustavo López, presidente del partido Forja y vicepresidente de la ENACON, bueno, nos evocó como dirigente radical y de un movimiento nacional y popular, la figura de Hipólito Yrigoyen a 90 años, a veces tan poco reconocidos los prohombres de la Argentina, a 90 años de su muerte, tantas cosas que hizo don Hipólito Yrigoyen. Volvemos a la realidad rápidamente en la última parte del programa. Bueno, a partir del armado de las listas, digamos que dejó bastante desairado el oficialismo a los dirigentes sindicales, digamos así. Dejó satisfechos a muy pocos, sobre todo en el ámbito del sindicalismo nacional. Por ejemplo, la CGT había hecho una estrategia y me parece que no quedó mal parada desde el punto de vista de lo que fue el armado territorial regional, no nacional, pero sí de las 25 regionales que van a tener presencia en las listas de la Unión por la Patria. Es decir, en candidatos a concejales, en candidatos a intendentes y demás, pero regionales, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del interior del país. Pero en lo que uno ve a nivel nacional, por ejemplo, el armado del Fresimona, el moyanismo, si queremos así, y de Sergio Palazzo, del bancario, y de apoyos fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner, no tuvo la contrapartida en el armado de listas. Por supuesto que hubo que hacer una lista en la que apoyara a Sergio Massa, ¿no? Y lo uniera con Agustín Rossi, pero en el caso, por ejemplo, la única excepción fue en el tercer lugar de los diputados de la provincia de Buenos Aires, con la figura de Mario Manrique, del ESMATA, que fue casi una excepción porque fue un pedido expreso de Máximo Kirchner,
como agradecimiento al rol que tuvo precisamente el sindicalista en el último tiempo. Responde Manrique a un acuerdo con Ricardo Piñanelli y Didier Mata, y perdieron espacio también Sergio Palazzo y Abel Furlan, un hombre de la UOM, que ambos integrantes de la Corriente Federal de los Trabajadores, cercano al kirchnerismo, pero donde, por ejemplo, Palazzo en diciembre va a perder a la dirigente sindical Claudia Ormachea, que hemos sacado muchas veces en este programa, termina su mandato en diciembre de 2023 y que no repetirá. También va a culminar su cargo en diputados la dirigente de Colina e integrante de la Corriente Federal, María Rosa Martínez, que va a estar pugnando en el cuarto lugar en el Senado bonaerense, en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Allí, Huartel Correa, por ejemplo, el actual ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, también correspondiente a la Corriente Federal, va a ir como primero, pero en la lista de concejales del municipio de Moreno. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, por caso no está en ninguna lista. Y en el caso de la CTA de los trabajadores también, que lidera Hugo Yasky, también no tiene representación parlamentaria, salvo apenas logró ubicar a una dirigente de la SUTEBA, que pertenece a la línea de Roberto Baradel, en el lugar 18 de diputados, que es María Reigada, y que seguramente tampoco va a entrar, tampoco las 62 organizaciones. Bueno, esto lo vamos a analizar, creo que en el próximo programa, con mucho más tiempo, y no nos queremos ir sin antes mencionar que dentro de 2 semanas, el 16 de julio, va a haber la gran elección, que es la gran elección en la provincia de Santa Fe, donde Juntos por el Cambio se juega una fuerte partida entre Carolina Lozada, que representa a Patricia Bullrich, y otro candidato que fue muy vilipendiado por la propia Carolina Lozada, que pertenece a Rodríguez Larreta, con un peronismo que va a ir dividido en 5 partes junto con el socialismo, pero que me parece que ahí es una gran posibilidad de una nueva victoria de Juntos por el Cambio en Santa Fe, pero bastante enfrentados contra Bullrich y Larreta también en Santa Fe. Vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Estuvo Javier Martínez en la operación técnica, Leandro Laugé en la producción periodística, y gracias por compartir este programa. El miércoles que viene nos vemos de 4 a 5 de la tarde. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,